Comencemos ahora con el primer partido de anoche, Chicago Bulls, Toronto Raptors. Habíamos hablado en el pasado que este es un duelo de equipos que decepcionaron profundamente esta temporada. Y pensar que uno de ellos iba a perder sería la última decepción de una temporada decepcionante. Fue el regreso del máximo anotador de la franquicia de Toronto Raptors, DeMar DeRozan, pero esta vez vistiendo con los colores del equipo de Chicago. Él, francamente, no le gustó cómo fue su salida de Toronto. Él vio, por ejemplo, que más adelante a Kyle Lowry le facilitaron la salida a un equipo que él quería. Él hubiese querido ese tratamiento, pero yo creo que generalmente DeMar DeRozan no es ese tipo de persona que tiene rencores y arrastra rencores, pero sí quería ganar para su equipo de Chicago. El marcador final, como ven en pantalla, 108 para Chicago, 105 para Toronto. Aquí lo importante es que Toronto, con 9 minutos por jugar en el tercer cuarto, tenía ventaja en casa de 19 puntos. Y de alguna manera se las agenció, y Chicago también tuvo algo que ver, por supuesto, para perder este partido. Esta es la parte tan profundamente decepcionante para este equipo. Es la primera vez que las franquicias se enfrentaban en postemporada. Chicago había perdido sus 3 partidos previos en Toronto. O sea, todo apuntaba a que Toronto iba a poder ganar este partido. Si se fijaron bien anoche, el Jurassic Park estaba bastante nutrido, pero tampoco estaba lleno. Había una sensación en Toronto que este equipo, si ganaba ese partido, si clasificaba a playoffs, pues vamos a ver qué pasa. Este no era un equipo que le daba grandes sensaciones a su afición. También estuvo presente DeMar DeRozan, la hija de DeMar, que de hecho Ritmo NBA pudo ver directamente en el partido de estrellas en Salt Lake City porque la trajo y la colocó al lado de él en su podio. Es un lindo gesto. En este caso, la chica se acuerda de su crianza y su formación de parte de su jovencita vida en Toronto y estaba yendo a la escuela, pero le pidió al papá constantemente, por favor, papá, déjame ver ir a Toronto porque tengo muchas amistades. Para que tenga una idea, cuando un niño dice eso, es que se formó en el estadio. En este caso es en el estadio de Toronto. Hay una sala para niños, ahí juega con los amiguitos de la gerencia, del equipo contrario, y le trae siempre muy gratos recuerdos. Ella llegó a ser factor en este partido del cual hablaremos más adelante. Lo increíble es que los últimos 21 minutos de juego los ganó este equipo de Chicago de forma despampanante, un 62-39 fue ese cierre final de este partido. Los Raptors jamás habían desperdiciado una ventaja de 19 puntos en una derrota desde el 14 de noviembre del 2018 contra Detroit Pistons. O sea, 1,610 días habían transcurrido para ver una situación semejante. Toronto falló 18 de 36 tiros libres. Esa fue la clave del partido, francamente. Hay varias, pero esa fue una de ellas y quizás la más importante. La mitad, 18 tiros libres. Decía Nick Nurse después del partido, dice, cuando un equipo mío falla 10 tiros libres, tenemos las de perder. Y él ni siquiera habla de proporción o porcentaje, solamente cantidad. Dice 18 en este partido. Es la mayor cantidad de tiros libres errados en un partido de play-in o playoff desde que los Lakers erraron 19. Escuchen esto, en el 7º partido de sus finales en casa en Los Ángeles del año 1969 contra Boston Celtics. Ese fue el último partido de Bill Russell, que en ese momento era jugador y coach y entrenador, director técnico del equipo de Boston Celtics. Ahí los Lakers fallaron 19 tiros libres. Y esto se quedó a uno de igualar esa dudosa proeza. 2 de 3 tiros libres cerrados por parte de Pascal Siakam, que es el referente de este equipo, que de haberlos anotado hubiese empatado el partido con 12 segundos por jugar, pesaron muchísimo. Siakam encesta el 74% de sus intentos en el clutch esta temporada. Esto de por sí es bajo. Es un porcentaje en condiciones normales decente. Recuerden, la media este año es 78% en la liga. O sea, está un poquito por debajo. Pero para el clutch, se supone que el jugador que reciba faltas personales y lo envíen a la línea es un jugador que los va a encestar. Y ves a muchos jugadores encestando. Por ejemplo, Kyrie encesta en el clutch 97% de sus tiros libres. Que Pascal Siakam tenga un porcentaje más bajo ya era señal y luego le llega ese momento. Lo que vimos 24 horas antes
enfrentar a Mike Conley, y en su caso encestó los 3. En este caso había que hacer lo propio y no estaba a la altura Pascal Siakam. Es importante también destacar en este partido que otro que, en mi opinión, quedó a deber, pese a que la ficha quizás no lo sugiera de tal manera, fue Fred VanVleet. VanVleet tiene problemas serios, y los ha tenido siempre, anotando cerca del aro. Y aunque este equipo tiene a Jakob Poeltl, el austriaco, y puede anotar un poquito cerquita del aro, la mejor manera de este equipo anotar es penetrando. Eso sí, cuando penetras y tienes la ventaja, tienes que liquidar. Y ahí está el detalle con Fred VanVleet. Nunca ha podido desarrollar la confianza y las artimañas para poder liquidar cerca del aro en situaciones que tienen la marca encima. Y eso fue un problema en este partido. 1 de 6 en sus disparos en el círculo restrictivo, o sea, cerquita del aro. 1 de 6 solamente. Sus 7 de 13 triples intentados mantuvieron, por supuesto, en contienda y le dieron la ventaja 19 por un momento a Toronto, hay que mencionarlo, incluyendo el último de la primera mitad, que fue de media cancha. Por otro lado, en Chicago, el otro base armador, por lo menos titular y por diseño, aunque no, de jure, aunque no sea de facto, es Patrick Beverley. Patrick Beverley marcó, puso presión, pero ofensivamente era un 0 a la izquierda. Estaban jugando 4 contra 5. Y en varios momentos el balón llegaba a sus manos porque era el tirador abierto, el designado, pero él no se atrevía a tirar. Y lo que hacía era que llegaba el balón con 12 segundos, tenía el tiro abierto, no quería tirar, no se tenía confianza y metía el balón en el suelo o lo circulaba de nuevo. El problema es que ya con 12 segundos no puedes hacer una segunda vuelta, una segunda circulación, y terminaba siendo un tiro forzado para el equipo de Chicago. Así que tiene muchos aportes Beverley, pero en la ofensiva le costó a Chicago en la primera mitad. Y eso fue parte de la razón importante por la cual Toronto sacó esa ventaja de 19. Así que algo bien interesante que sí hizo al levantar su ventaja Toronto es que habían emboscadas, habían dobles marcas tardías que le llegaban a VanVleet, que le llegaban a Siakam, quizás a Barnes de vez en cuando. Y el inteligentísimo austríaco Poeltl se metía en lo que llaman el clavo. El clavo es la parte media de la línea del tiro libre, el punto central de la línea del tiro libre. Ahí literalmente hay un clavo, hay un tornillo en todas las canchas de NBA. Y ahí se colocaba él, y se colocaba como director de tráfico aéreo. Recibía el pase, si tenía espacio, se acercaba y tiraba. Si no, descargaba al jugador que estuviese más abierto, típicamente en el otro lado de la jugada. Y fue muy eficaz y le ayudó a este equipo a levantarlo. Pero curiosamente, y es interesante, Chicago dejó de emboscar en la segunda mitad y por lo tanto se perdió la utilidad de Poeltl hacer ese tipo de gesta que le daba tanto rédito al equipo de Toronto. Así que por tratar de presionar al equipo contrario, se expusieron con Poeltl, dejaron de hacerlo. Poeltl dejó de ser factor en la segunda mitad del partido. Es increíble los pequeños ajustes que se hacen en el partido y el impacto que puede tener en el desenlace de un juego. Chicago, por supuesto, en la segunda mitad jugó bien la defensiva en la primera mitad, pero hay algo bien interesante, y lo vieron al principio del partido con Alex Caruso. Toronto fue extraordinariamente físico desde el principio, por 2 razones. Primero, para desgastar a Chicago. Segundo, para establecer la vara del arbitraje. De que, hey, vamos a jugar así, muchachos, refiriéndose a los árbitros. Así que si lo van a cobrar todo, aquí no hay partido, no queda gente para jugar en el último cuarto. Y la verdad que la golpiza que recibió temprano en el partido Caruso fue una señal de que este equipo de Toronto iba a jugar muy bien. Pero la defensiva de Chicago fue muy buena. En la primera mitad, Toronto encestó solamente 3 de 12 triples. Eso no es nuevo. Eso lo sabemos de Toronto. Bulls forzó 10 pérdidas que produjeron, 3 de 12 en la segunda mitad. 10 pérdidas en la segunda mitad que produjeron 14 puntos a su favor. Así que se ayudaron mucho con pérdidas, contragolpe. Pat Williams, una volcada espectacular, una clavada espectacular. Y aquí viene lo interesante, que esto no lo ves mucho. Chicago utilizó la falta personal como manera de desplegar y mostrar su defensiva. Eso no lo ves. La razón es muy sencilla. Terminaron con solamente 5 faltas personales en la primera mitad. Tenían un montón de faltas por dar
y las utilizaron. ¿Y las utilizaron por qué? Primero, para sacar un poquito de ritmo, evitar las canastas fáciles, todas las razones principales por las cuales uno tiene siempre la opción de dar esa falta. Pero aquí lo interesante es que notaron que Toronto estaba fallando los tiros libres. En otras palabras, que era negocio dar la falta porque salía con un tiro libre o ninguno encestado del viaje a la línea el rival. 15 de las 22 faltas personales en la segunda mitad. Y este equipo de Chicago también sumó entre tapas y robos 10 en la segunda mitad, que es algo absolutamente impresionante. Por temporada, Toronto está exactamente en el promedio de la liga, 78%, 17º. En el clutch mejoraban un poquito, estuvo 10º en la liga, 79%. Ayer, desde el momento que tuvieron esa ventaja de 19 con 9 minutos por jugar en tercer cuarto, encestaron solamente 9 de 20 tiros libres, 45% se desplomó. Y lo notó Chicago y lo aprovechó Chicago a su favor. ¿Qué hizo Chicago ofensivamente para destaparse un poco? Bueno, colocaba a 2 jugadores a cada lado y siempre tenía a Zach LaVine, a veces a DeRozan, pero generalmente a Zach LaVine en el eje central de la cancha. ¿Dónde estaban esos jugadores? Recuerden, Chicago no tiene grandes tripleros. Uno de ellos en la línea de triple, el segundo estaba en la guarida del clavador, del volcador, lo que llaman el dunker spot, que es justo debajo de la esquina del tablero. Si tú eres triplero, este es el segundo lugar más peligroso para una defensiva contraria, porque si le das la espalda, estás solo y te la puede sembrar con mucha facilidad. Así que estás obligando a que un jugador defensivo esté al lado tuyo, mirando el balón, pero siempre de reojo mirándote a ti para asegurarte de que no se le cueles. Así que de esa manera estableció que Toronto iba a tener que estar fijo defensivamente y no iba a poder ayudar mucho hacia el centro. Y por ahí se metió LaVine. 30 puntos en la segunda mitad. Y ahí vienen los tiros libres. 12 de 13 de tiros libres para Zach LaVine en la segunda mitad. O sea, así es que este equipo de Chicago descontó 19 puntos, forzando las faltas personales, yendo a la línea con el reloj frenado, sin mucho triple. Fue a base de utilizar la misma jugada. Ni siquiera a veces era un pick and roll, era solamente una penetración con titubeo de parte de LaVine y machacó y les dio el resultado que ellos querían. 12 de los 30 puntos que anotó LaVine en la segunda mitad desde la línea del tiro libre. Para Toronto, un absoluto colapso total. Un partido que hasta cierto punto reseña la temporada. Y es un momento de aires de cambio en Toronto, lo hemos hablado en el pasado. Ya Nick Nurse dijo que al final de temporada él va a evaluar su estado con el equipo, si se queda o se va. Hay rumores de que el equipo concuerda con él y quizás quiera buscar un cambio en el banquillo. Fred VanVleet, Gary Trent son jugadores que tienen contratos que expiran o por lo menos opciones y probablemente las ejerzan y hay que ver cuántos quieren retener. El mismo Pascal Siakam y OG Anunoby, que estuvieron en el mercado de traspasos recientemente, les queda un año en sus contratos. Cuando yo veo el equipo de Toronto, lo primero que veo es que los jugadores referentes no son los líderes del equipo. Que no hay una persona que tú puedas contar con ella para que cargue importantemente con el equipo. A veces sí, pero generalmente no, y particularmente en playoffs. VanVleet tiene esas limitaciones, Siakam tiene limitaciones, son muy buenos, se han desarrollado muchísimo. Y yo creo que quizás aquí estamos viendo un poquito los límites de la filosofía de Masai Ujiri, que es consigue a los atletas máximos que puedas tener y conviértelos en jugadores de básquet. En el caso de VanVleet no es exactamente el caso, es petizo, es bajito, eso no es exactamente el caso y tenía mucha habilidad, pero todos son jugadores que tienen fallas importantes y la idea es que el equipo los desarrolle. Yo creo que van a tener que empezar a buscar una filosofía mucho más parecida al resto de la liga, donde el modelo sería conseguir más Scottie Barnes. Scottie Barnes es exactamente el tipo de jugador que complace los requisitos de Ujiri, pero yo creo que es más el tipo de jugador que te va a permitir ganar playoffs y ganar la posibilidad de aspirar a
a un campeonato. Y ese es el tipo de jugador que son buenos, pero no son ese tipo de jugador todavía. Y no han demostrado eso. Y Nurse no llenó la expectativa de la gerencia de que él iba a ser la persona que los iba a transformar en ese tipo de jugador. Así que Siakam es un gran jugador, candidato a jugador más valioso. Se sonaba su nombre en esa mezcla, pero aquí vemos exactamente cómo se queda corto. Por último, volvamos a la hija de DeMar DeRozan, Dior. La NBA tiene la potestad de llamarle la atención a un aficionado y decirle que no puede ser disruptivo. De hecho, hay un pedazo de papel, una cartulinita, en la cual eso está escrito. Y si no es el guardia de seguridad, es un miembro del cuerpo de oficiales que se le acerca a esa persona y le da una especie de advertencia. Le dice, mira, ten cuidado con esto. La diferencia está en que en Toronto todo el mundo sabía quién era la que estaba haciendo el ruido. Cuando yo escuché el partido, me parecía que era un efecto de la cancha al principio, era un chillido muy agudo. Luego me di cuenta que no podía ser un efecto de la cancha porque se concentraba en los momentos en que el jugador de Toronto lanzaba el tiro libre. Y eso obviamente no iba a ser algo que iban a fomentar formalmente los que están en la mesa y los que se encargan de entretenimiento de esa cancha. ¿Qué quieres que te diga? Un jugador profesional debería estar encestando tiros libres con el infierno en la cara. O sea, acostumbrados a cualquier cosa. Pero es interesante ver cómo después del partido hizo un pequeño chiste de Rosen, se enteró, él no estaba al tanto, no estaba siguiéndolo, dice, no, la verdad es que es increíble. Ella me pidió ir ahora a llevarla a Miami, pero no la voy a llevar porque supuestamente tiene que ir a la escuela. Así que vamos a ver qué pasa. Pero algo que sorprendió, no creo que le iban a llamar la atención a una niñita y mucho menos la hija de quien fue un jugador que fue tan importante y fundamental para el equipo de Toronto. Así que es algo, a mí personalmente no me gusta, y mucho menos si estás en la comitiva de uno de los dos equipos, seas el anfitrión o seas el visitante. Me parece que si estos jugadores quieren que los respeten y que la afición se controle y que no sea una afición que se desborde y haga algo que sea un poquito antideportivo, ya abordé lo antideportivo, pues empieza dando ejemplos en tu propia casa. Pero bueno, ya esto se convierte ahora en otra cosa, en un mito, en una historia que se contará por muchos años, del partido de Dior de DeRozan. Se van a olvidar los 39 puntos de Zach LaVine. Mientras tanto, avanza este equipo de Chicago, enfrenta a Miami. Va a estar bien interesante ese partido. Dos equipos que de nuevo no han rendido a la altura. Miami, que decepcionó profundamente al perder contra Atlanta. Me imagino que trata de venir por sus fueros. Y ahora Chicago, con mucha confianza, llega a Miami con la posibilidad de ganar y meterse como octavo clasificado para enfrentar nada menos, si gana Chicago, a Miami, a su rival de división Milwaukee Bucks. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?